Albert Einstein. Albert Einstein fue un físico alemán de los siglos XIX y XX, conocido principalmente por el desarrollo de teorías de relatividad especial y general y la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. 1905 fue su año fructífero, resultado de la publicación de 4 artículos científicos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad especial y la equivalencia masa-energía. El primero le valió el Premio Nobel de Física del año de 1920. El segundo el grado de doctor y los últimos le consagrarían con el tiempo con el mayor científico del siglo XX. En 1908 comenzó a ejercer como profesor de física en la Universidad de Berna, cargo que continuaría años posteriores de Praga y finalmente en Berlín, ciudad en la que vivió hasta el ascenso del régimen nazi que le naciera abandonar Alemania y mudarse a Estados Unidos. Allí impartió docencia en el Instituto de Estados Avanzados de Princeton. Se nacionalizó estadounidense y pasó el resto de su vida intentando integrar las leyes físicas de la gravitación y el electromagnetismo, así como divulgando valores pacifistas, socialistas y sionistas, hasta su fallecimiento por una hemorragia interna el 18 de abril de 1975. Aquí hay unas cosas de las que este científico hizo que cambiara la historia. Encabezó la revolución científica del siglo XX, modificó los conceptos del espacio-tiempo, planteó las bases de la cosmología moderna, explicó por qué existe la fuerza de la gravedad, explicó la interacción entre la luz y la materia, y sus ideas se aplicaron para crear el rayo láser. Y aquí va una de las frases que más se conoce. Triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Según la teoría del Big Bang, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad, que en un momento dado explotó y se expandió en todas direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo, lo que incluye también el espacio-tiempo. Esto ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Después de la explosión, al tiempo que el universo se expandía, se enfrió lo suficiente y se formaron las primeras partículas subatómicas. Más tarde se formaron los átomos, mientras debido a la gravedad, la materia se fue agrupando hasta formar nubes de estos elementos primordiales. Algunas crecieron tanto que empezaron a surgir estrellas y formaron galaxias. Ahora hablemos del bosón de Higgs. Es un tipo de partícula elemental que se cree tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa en el universo. La confirmación o refutación de su existencia es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo. ¿Por qué es tan importante el bosón de Higgs? Porque es la única partícula predicha por el modelo estándar de física de partículas que aún no ha sido descubierta. El modelo estándar describe perfectamente las partículas elementales y sus interacciones, pero queda una parte importante por confirmar, precisamente la que da respuesta al origen de la masa. Sin masa, el universo sería un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera masa, no habría átomos, con lo cual no existiría la materia como la conocemos, por lo que tampoco habría química ni biología ni existiríamos nosotros mismos. El bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce, se desintegra casi instantáneamente, dando lugar a otras partículas elementales más familiares. Lo que se puede ver son sus huellas. Mecánica clásica. Hoy hablaré sobre lo que es la mecánica clásica. La mecánica clásica es el movimiento del sistema de partículas físicas del sistema macroscópico y también a velocidades pequeñas comparadas a la velocidad de la luz. ¿Cuál es su función? Bueno, pues su función es centrarse en los objetos cuya velocidad de movimiento es menor que la velocidad de la luz, como por ejemplo les pondré los cuerpos que hay en la Tierra.
Aquí viene un ejemplo de dos muñequitos encima de una patineta. Bueno, aquí está la primera persona y aquí está la segunda, igual encima de una patineta. Pero esta segunda persona está cargando una pelota. Así que esto es el movimiento sin reposo, es la masa. La segunda ya viene siendo que las dos personitas siguen aquí, pero este movimiento cambia movimiento, pero como lo acabo de mencionar, o sea, no viene siendo a velocidad de la luz, es un movimiento pequeño. Así que esta segunda persona viene lanzando la pelota aquí a la segunda, y esto hace que ambas se muevan en un sentido contrario. Pero esto no viene siendo una velocidad rápida, sino es a velocidades pequeñas, pero estas son de sentido contrario. Ambos cuerpos se mueven. Y esto es todo. Yo les hablaré sobre qué es la mecánica cuántica. Definamos la mecánica cuántica porque es una rama de la física. Esta se dedica a estudiar el comportamiento de la materia cuando la dimensión de estas son muy pequeñas, como el núcleo atómico, el átomo y las moléculas. La mente detrás de esta teoría fue Max Planck, quien también recibió ayuda de Albert Einstein y Schrödinger. Al principio se basaron o interpretaron que era como un sistema planetario muy chiquito. Porque si analizas bien, la fórmula de la fuerza de gravedad y la eléctrica son muy similares. Se les hizo fácil adaptar las fórmulas y no funcionó. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué no funcionó? No funcionó porque los electrones al girar emiten la luz y pierden energía. Estos caían sobre los protones y los átomos se destruían. Entonces se replantearon la teoría. Esto no servía, hay que trabajar nuevamente. ¿Alguna vez has escuchado sobre la dualidad de onda-partícula? Pues hablaremos de ella a continuación. Para no hacer el cuento largo, lo resumiré. Nos dice que los electrones pueden ser ondas o partículas. Por ejemplo, la luz. Antes de la mecánica cuántica se decía que la partícula era una bola pequeña de materia y una onda una agitación que se propaga por el espacio. Después de la llegada de la mecánica cuántica, se llegó a la conclusión que eran ondas y partículas a la vez. Porque tiene fotones, y un fotón es una partícula mínima de energía luminosa o de energía electromagnética. Después de haber comprendido y revisado la dualidad onda-partícula, vamos a algo llamado superposición cuántica. Para no entrar en tantos detalles, se llega a la conclusión de que la mecánica cuántica es una teoría de probabilidad. Y te preguntarás cómo o por qué, o sea, nada más así se te ocurrió decirlo. Pues no, mi pequeño amigo, esto tiene un trasfondo. Como mencioné, esto se trata de probabilidad, ya que están distribuidas en diferentes espacios sin ser localizadas. Están en todos lados al mismo tiempo. Es como el queso que ves aquí, está en todos lados al mismo tiempo. Se hicieron dos experimentos, uno teórico, llamado el gato de Schrödinger, del cual hablaré más adelante, pero en el que me enfocaré es el experimento de las dos rendijas. El experimento de la doble rendija consiste en si ponemos un electrón contra dos rendijas y miramos por cuál ha pasado, te darás cuenta que pasó por las dos rendijas al mismo tiempo. Y te preguntarás ¿cómo? A esto se le conoce como principio de incertidumbre, lo cual quiere decir que no se conoce la posición ni la energía.
pasamos a ver otro concepto llamado efecto túnel, lo cual dice, las partículas pueden atravesar paredes, solo en el mundo cuántico. Y así concluimos que es la más precisa pero no exacta, aún no se interpreta al 100%, ya que es una teoría muy interesante en mi opinión, ya que puede derivar en diferentes temas como los universos paralelos, la teletransportación, entre otras cosas. Y bueno, esto ha sido por mi parte todo.